Patagonia Rural, desde la plataforma de Polar Comunicaciones, radio, AM y FM, televisión, internet. Estamos en todas partes, en todos los rincones, en todos los rincones de este planeta que hoy día enfrenta una pandemia, el COVID-19, del cual estamos conversando. A usted, amiga, a usted, amigo del campo, le estamos entregando esta información que usted también necesita y merece conocer. Y lo hacemos hoy día junto a la presidenta del Consejo Regional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Marisol Cárdenas, que gentilmente ha accedido a conversar con nosotros. Le hemos quitado valiosos minutos de su descanso, están muy sobrecargados, pero también entiende y por eso se lo agradecemos y ha tenido la gentileza de contactarnos, o de contactarse con nosotros y aceptar esto para que usted, que está allá lejos de la ciudad, pueda también recibir esta información. Marisol, lo conversábamos algunos temas respecto al coronavirus o al COVID-19, como se le dice, digamos, COVID-19 o coronavirus. Hay algo que, sin lugar a dudas, no se conoce mucho, y yo sé que a nuestras amigas y a nuestros amigos en el campo quisieran saber respecto específicamente. Se habla de los contagiados, ¿no es cierto?, que pueden de una u otra manera, en la medida en que se va agravando la situación, pero tienen una primera etapa que pueden estar en la casa. Luego llegan a un centro asistencial y allí en el centro asistencial hay una clasificación conforme ¿cierto?, al nivel de gravedad que tiene su enfermedad y los tratamientos. ¿Cuáles son? Y un poco, no por el morbo, porque alguno podría pensar que es un morbo, no. Es un poco para graficar el por qué es tan necesaria el autocuidado. ¿Por qué tenemos que sernos responsables? Porque la verdad es que también debemos ser honestos y los seres humanos no entendemos mucho a la primera. Y de hecho aquí en Magallanes dimos la nota alta con el tema de la cuarentena, hubo grandes movilizaciones para pedir la cuarentena, llegó la cuarentena y parece que nos sirvió mucho en ese minuto, y por lo tanto hay que ser un poco más gráficos. ¿Por qué no le contamos a quienes nos escuchan y nos ven cómo son estos tratamientos? ¿Por qué, por ejemplo, hay personas que todavía no entienden que una persona que llega a cierta condición al centro asistencial por COVID-19 entra y de allí los familiares no tienen ningún contacto directo hasta que sale del centro asistencial? Bueno, principalmente porque el virus ha demostrado ser altamente contagioso, ¿ya? Uno se puede contagiar, digamos, muy, muy fácil. No siempre tenemos casos de familiares directos que han estado en contacto con la persona contagiada y que no han dado positivo a las pruebas, por ejemplo. Ya otros que han cursado la enfermedad de manera absolutamente asintomática y se han dado cuenta después porque se tomaron algún examen de sangre en donde se vio que habían desarrollado anticuerpos, por ejemplo. Y hay personas que desarrollan síntomas leves, otros que se agravan, y también hay una parte descrita que aproximadamente entre el día 7º y el 10º día desde el inicio de los síntomas serían como los días más críticos, ¿ya? Esto está todavía en una fase como de estudio, pero es un factor común que hemos visualizado en muchos pacientes, ¿ya? Como les digo, algunos cursan con la enfermedad de manera leve y que no requieren consultar inclusive en un centro asistencial más que al inicio de los síntomas y luego hacen la cuarentena en la casa. Hay personas que a los 14 días se les ha tomado una nueva muestra y ya salen negativos, como les digo, sin mayores complicaciones. Y habiendo estado contagiados. Habiendo estado contagiados, claro, a los 14 días después de salir positiva la primera muestra, se ha tomado una segunda, por ejemplo, y ya dan negativo, como hay otros que a los 28 días siguen todavía marcando positivo o como que están contagiando aún, contagiantes. Perdón, te voy a interrumpir antes de seguir, pero ¿y puede ser que pase una persona que definitivamente se haya contagiado y pase, como se dice, piolita, no se dé ni cuenta, nunca en la vida sepa que tuvo la enfermedad? Efectivamente, son los que son asintomáticos. Definitivamente. Son las personas, como mencionaba, que han cursado con la enfermedad de manera asintomática. Eso quiere decir sin ningún tipo de síntoma, ni respiratorio, ni fiebre, ni dolor, ningún síntoma. Pero pudo haber sido contagiante. Efectivamente, claro, si estaba cursando con la enfermedad puede haber sido contagiante. Ahora puede ser que no tenga ningún síntoma porque tenga una carga viral baja, por ejemplo, que eso significa que anda con poco virus, por así decirlo. Sí, correcto. Seamos bien gráficos, Marisol, no te preocupes. Si tenga los síntomas.
¿ya? También depende de la persona que se enferma, en qué condición está, porque obviamente uno puede tener un sistema inmunológico más fortalecido, por así decirlo, que otra persona, ¿ya? Entonces pasa como por varios factores. Y bueno, eso está todavía en estudio, digamos qué factores son los que inciden en que una persona desencadene una enfermedad más grave que otra, o que otra que no tiene síntomas. Los tratamientos para los casos que son más leves son tratamientos de los síntomas, vale decir, si la persona cursa con cefalea, que es el dolor de cabeza, ¿cierto? Si la persona cursa con dolor de cabeza, el tratamiento va a ir orientado a ese dolor de cabeza. Si la persona cursa con fiebre, el tratamiento va a ir orientado hacia disminuir esa fiebre, por ejemplo. Y hay algunos pacientes, ¿cierto?, que requieren o que desarrollan un cuadro más grave, como yo le mencionaba hace un momento atrás. Hemos visto como factor común que entre el 7º y el 10º día el cuadro pudiera agravarse. Y en esos casos en que hay más dificultad respiratoria, pueden llegar a una unidad de cuidados intensivos en donde el tratamiento, una de las aristas que ha sido muy conversada, es el tema de los ventiladores mecánicos. Siempre se ha hablado que, o más que se ha hablado, hay mucha gente que pide más ventiladores mecánicos, etcétera. El ventilador mecánico, la verdad que es un soporte vital, desde luego, ya para las personas que cursan con una dificultad respiratoria más severa, más grave. Es un soporte vital, sí, pero es una parte del tratamiento. Hay muchas otras cosas más que hay que ir viendo en el camino, ¿ya? Y además que no sacamos mucho con tener, pongo un ejemplo muy exagerado, pero con tener 1000 ventiladores mecánicos, porque en realidad lo que necesitamos también es personal capacitado, recurso humano calificado para poder prestar la atención de ese ventilador mecánico, ¿ya? No todos los que trabajan en un hospital, ¿cierto?, o en un centro de salud, manejan el tema de la ventilación mecánica, y es porque todos tenemos distintas secciones de trabajo, ¿cierto?, y distintas competencias profesionales. Hemos escuchado, no con mucho detalle, y a ver si pudiéramos entrar en eso, y bien lo mencionabas, Marisol, ahora en esta última intervención, el área de los recursos humanos. Son verdaderos equipos por cada equipos humanos, por cada equipo mecánico. ¿Quiénes los integran? ¿Cuántas personas? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Usted me habla específicamente en unidad de cuidados intensivos, por ejemplo? Cuando llega un paciente a una situación crítica y está en un ventilador mecánico, tengo entendido que hay un equipo de recursos humanos allí multidisciplinario. Exactamente, bueno, la atención en un momento de choque, digamos, de urgencia, se hace efectivamente en el servicio de urgencia, y el paciente es atendido por profesionales médicos de enfermería, ¿cierto?, técnicos en enfermería, y también por, si se requiere algún estudio de imágenes, que es muy probable, o las mismas tomas de muestra que se hacen por enfermeros, pero que después se procesan en un laboratorio, o en el caso de las imágenes en rayos, también son atendidos, digamos, por tecnólogos médicos, ¿ya? Una vez que el paciente, por su criterio, su índice de gravedad, es ingresado a una unidad de cuidados intensivos, es atendido también por profesionales médicos de enfermería, 24/7, ¿cierto? Y también por equipos de kinesiólogos y técnicos en enfermería. Es todo un equipo multidisciplinario. Debemos entender, Marisol, hoy día, de que, por ejemplo, cuando habla de imaginología o de otros exámenes, para ir evaluando, ¿no es cierto?, la intensidad de la gravedad del paciente, hay unidades hoy día que están 24/7 en el hospital. Hablemos del Hospital Clínico Magallanes, o de las otras unidades hospitalarias también de las provincias tanto de Magallanes como Última Esperanza, Tierra del Fuego, Antártica. O sea, bueno, en los 365 días del año, con o sin pandemia, hay unidades que funcionan efectivamente 24/7, ¿ya? Que no pueden dejar de funcionar, como por ejemplo el servicio de urgencia, las unidades de paciente crítico, los servicios de hospitalización en todo su bloque médico-quirúrgico, ¿ya? Efectivamente, bueno, ha habido una reestructuración y una reorganización de los servicios, en donde yo hace un momento atrás comentaba la conversión de camas, que se cuadruplicó la capacidad de camas críticas, pero también no debemos olvidar que hay muchas otras prestaciones que se están haciendo en el hospital, si bien es cierto, no con la normalidad que se estaban llevando a cabo previo al inicio de esta pandemia aquí en la región,
En el consultorio adulto, por ejemplo, las atenciones han tratado de mantenerse en un comienzo solamente reforzando lo que es o resguardando en el fondo de que a los pacientes crónicos sobre todo no les falten las recetas ni sus medicamentos. Ahí había un trabajo en equipo mancomunado también con los químicos farmacéuticos de farmacia y los profesionales de enfermería también de las distintas áreas ambulatorias, ya en que a los pacientes no les falte sus medicamentos y que además se instauró la modalidad de despacho a domicilio de todos esos medicamentos, ¿ya? Bueno, es un tremendo trabajo que hay que reconocerlo, ¿cierto?, entre farmacia y las distintas unidades ambulatorias, ya sea el consultorio adulto, el CAE infantil, las unidades de hospitalización domiciliaria, ¿cierto?, de curaciones avanzadas, que también ha seguido funcionando, obviamente, no, como le digo, no de la manera normal que se estaba llevando hasta antes del inicio de la pandemia, pero no se han dejado de dar prestaciones. Y otro punto importante a destacar también es que en algunas especialidades, como por ejemplo neurología, se ha instaurado también la telemedicina y la teleenfermería, ¿ya?, donde la enfermera ha hecho visitas domiciliarias y hace un contacto directamente desde el domicilio con el especialista neurólogo para los controles de estos pacientes, ¿ya? Sin lugar a dudas que hay un área que naturalmente merece también tanto o cuidado como el de los adultos mayores, que es, me imagino yo, el de maternidad. Allí también debe haber una situación bastante delicada en el tratamiento, porque las mamás que están a punto de concretar ese momento, ¿no es cierto?, tampoco están en las condiciones como para llegar y ir a un hospital de primer momento, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, todas las guías o las consultas, ¿cierto?, que se hacen en el hospital estaban un poco restringidas. Claro. De a poco se va ya volviendo a una normalidad. De hecho, hubo algunos casos reportados, inclusive cubiertos por la prensa regional, de partos en el domicilio. Y bueno, se hizo también el llamado a que las personas no tengan miedo a consultar, digamos, y que no, lo ideal obviamente es no tener un parto en el domicilio, pero algunos fueron atendidos por funcionarios efectivamente de SAMU, ¿ya? Pero ya las áreas de maternidad están totalmente separadas de las áreas, digamos, COVID, de no COVID, entonces no hay mayor problema en eso. Lo que sí, como hace un rato usted me mencionaba, las visitas están restringidas, y en este minuto, lamentablemente, las visitas están restringidas para todos los pacientes, ¿ya? Tengo entendido que recién esta semana se está tratando de retomar el tema de los partos con un acompañamiento, ya como había sido, digamos, en situaciones normales previas. Pero las visitas en general en todo el resto del hospital están restringidas precisamente porque tenemos que cuidar al resto de la comunidad de no contagiarse. O sea, no podemos exponer a los familiares, ¿cierto?, de los pacientes que están hospitalizados con un diagnóstico ya confirmado, ¿ya? Y ahí también nuevamente cobra importancia el trabajo de enfermería en la humanización de los cuidados que nosotros entregamos a nuestros pacientes y a nuestros usuarios. ¿Cierto? Se ha instaurado las videollamadas para que los familiares puedan ver a sus pacientes también, ya, los que están hospitalizados principalmente en el bloque médico quirúrgico, en unidad de cuidados intensivos un poquito más complejo. Marisol, ya estamos llegando prácticamente al término del programa, pero hay preguntas que uno le hacen cuando lo ven en la calle, o de repente dice, oye, cuando vas a entrevistar a alguien del área de la salud, sí, pregúntele esto, esto, otro, en fin. Entonces, uno tiene que ser un poco el puente, ¿no? Si una persona, por ejemplo, que es portadora del virus, y por ahí tocó la manilla de una puerta, tecleó un computador, agarró un utensilio cualquiera, ¿cuánto tiempo la cepa se mantiene en ese lugar hasta que pueda llegar otra persona y la toque? Y si esa persona la tocó y naturalmente recibió el virus, esta cepa, no sé, la enfermedad, como quieran entenderlo, ¿cuánto tiempo tiene para, por ejemplo, llegar a un baño y lavarse las manos sin que se dé cuenta? Porque a lo mejor estuvo en el negocio, abrió la puerta, se contagió, de allí pasó a un traslado y se demoró media hora en llegar a su casa a lavarse las manos.
¿Es todavía útil el lavarse las manos? ¿Va a ser realmente preventivo el hecho? Siempre, siempre. Es por eso que tenemos que insistir y agradecemos nuevamente el espacio para hacer una medida educativa, ¿cierto?, hacia la comunidad, en que debemos extremar las medidas todavía. O sea, aquí no podemos, por mucho que hayan bajado los casos en la región, nosotros no podemos relajarnos todavía en las medidas preventivas y de autocuidado. Extremarlas implica, cada vez que se pueda, un buen lavado de manos, mínimo entre 20 a 30 segundos, solo con agua y jabón. Si no se dispone, ojalá siempre tener alcohol gel. Ya es relativo la duración de las partículas del virus en distintas superficies. Ya sobre una superficie de cartón puede durar cierta cantidad de horas y sobre el papel puede durar inclusive hasta 3-4 días. O sobre una superficie metálica, por ejemplo, también puede durar quizás un poco menos. Es súper relativo el número de horas que pueden sobrevivir, digamos, estas partículas de virus. Por lo tanto, si yo toco una manilla, es importante hacer un buen aseo de manos con alcohol gel o un buen lavado con agua y jabón, como les mencionaba, de no menos de 20 a 30 segundos, ¿ya? Sumado a eso, el distanciamiento social, más o menos entre 1,5 metros, 2 metros entre una persona y otra, y el uso de mascarilla. El uso de guantes principalmente, o sea, a modo muy personal, no lo recomendaría, porque también hay que tener una técnica de retiro de estos guantes, ¿ya? Importante es no llevarse las manos a la cara, a los ojos, porque las mucosas de la nariz y de los ojos también, pues, y de la boca, desde luego, es más transmisible también el virus, ahí está presente, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es que si uno se instala la mascarilla, no tocar la parte del frente, y al retirarla siempre desde las tiras o desde los elásticos que tenga la mascarilla. Si se usa una mascarilla de tela, considerar que esa mascarilla es lavable, por lo tanto, hay que lavarla diariamente, ¿ya? Y eso, más que todo, reforzar estas medidas de autocuidado y extremarlas porque precisamente desconocemos el tiempo de duración en las distintas superficies del virus. Marisol, yo quiero agradecerle el habernos recibido en este minuto de su descanso. No puedo cerrar el programa sin solicitarle que sea portadora del agradecimiento de toda una comunidad hacia sus colegas. Y cuando me refiero a sus colegas, no solamente a los colegiados de enfermería, sino que también a los TENS, a los mismos médicos, a todo el resto del personal que está hoy día en el hospital clínico, quienes están haciendo el aseo, retirando la basura, que son re importantes también y fundamentales. No hay ningún funcionario hoy día del hospital y de algún centro asistencial del mundo, ¿no es cierto?, que no sea importante y que no esté cumpliendo un rol protagónico en esta situación. Entonces, eso es lo primero, y por supuesto dejarle los micrófonos de la plataforma Polar Comunicaciones, porque me imagino que más allá de todas las indicaciones profesionales de resguardo que usted nos ha entregado, yo me imagino que también desde lo que han vivenciado, y cuando digo vivenciado, de ver que alguien entró y después no salió, sino que lo sacaron, muy fuertes situaciones que requieren también de un mensaje mucho más emocional para nuestra comunidad y para que sea también un poco más y mueva un poco más y pueda remecer, ¿no es cierto?, la conciencia que a veces no tenemos y somos bastante imprudentes e irresponsables. Aquí lo importante es, como usted bien lo ha mencionado hace un momento, es tomar conciencia efectivamente de que esto es un problema sanitario a nivel mundial, que si bien nosotros como región hemos sabido sobrellevarlo en este último tiempo, no exento de dificultades, porque efectivamente no ha sido fácil. Tenemos todo un equipo humano, como usted mencionaba, ya sobreexigido, pero que está con la mejor disposición, y eso es lo que yo más quiero destacar. Como yo represento al colegio de enfermeras, entonces yo destaco principalmente a los profesionales de enfermería, pero esto es un trabajo de todo un equipo multidisciplinario completo del hospital. Como usted mencionaba, esto es aquí nadie es poco importante, muy por el contrario, todos somos importantes dentro de este equipo, desde el auxiliar de aseo, auxiliares de apoyo, técnicos de enfermería y todos los múltiples profesionales que nos desempeñamos, los auxiliares de alimentación,
¿cierto? Nutricionistas, que también sostienen una parte importante de nuestros pacientes hospitalizados. También destacar el trabajo de atención primaria, que tampoco han dejado de dar cobertura a las necesidades de toda nuestra comunidad. Entonces, el agradecimiento, bueno, agradezco sus palabras, agradezco el espacio de comunicación y el agradecimiento también para toda la red asistencial de la región, tanto la gente que trabaja desde el área de gestión en el servicio de salud, en la Seremi con la vigilancia, ¿cierto? En el hospital, que es nuestro centro de referencia, en los centros privados o del Hospital de las Fuerzas Armadas, que también están dando cobertura a las necesidades, por ejemplo, quirúrgicas de los pacientes de nuestra institución, y a la gente de atención primaria, que también ha seguido brindando atención domiciliaria, ha seguido con el programa de inmunizaciones, con la campaña de vacunación antiinfluenza con mucho éxito, tanto a nivel escolar como de los otros grupos objetivos. Así que el agradecimiento, bueno, para todos ellos, para todos los profesionales involucrados en este equipo multidisciplinario, y por favor el llamado a tomar conciencia. En este minuto estamos con un nivel de ocupación de aproximadamente el 50% de las camas críticas, pero eso no significa que nosotros debamos relajar las medidas aún. Tenemos que aprender a convivir de esta nueva forma con estos resguardos y tomando conciencia de las medidas de autocuidado y aplicándolas, que es lo más importante. ¿Ya? Autocuidado no solamente frente al coronavirus, sino que también frente a cualquier otro evento, porque si bien es cierto, hoy en día estamos enfocados en el tema pandemia, no olvidemos que también hay otras enfermedades que como región, cierto, nos afectan, que son todos los temas cardiovasculares, dentro de los cuales están los infartos, los pacientes diabéticos. Entonces, el autocuidado aquí es fundamental para toda la comunidad. Yo voy a agregar a los profesionales y al personal de las postas rurales. Este es un programa del mundo rural, entonces también vamos a saludar y agradecer a quienes están en las postas rurales, que a veces les toca también bastante más pesado, sobre todo, por lo menos hoy día está la telemedicina, y que ha resultado bastante bien, y eso ha sido un tremendo apoyo para el personal de las postas rurales. Exacto. Sí, somos una región especial con características geográficas especiales y ya estamos nosotros aislados, por lo tanto el mundo rural aún más aislado, así que es importante tener este espacio de llegada a ellos también, y agradecer a las postas de salud rural que también continúan con sus funciones habituales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Marisol Cárdenas, presidenta del Consejo Regional del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Chile, ha estado con nosotros, ha compartido desde lo más íntimo todo lo que han tenido que vivir, cómo han estado ahí estresadísimos, firmes al pie del cañón, como se dice, pero no por eso menos estresados y menos preocupados, pero también con harta dedicación en esta vocación, esta opción que fue la determinación de cada una y cada uno de los profesionales y de todos quienes están en la salud. Nosotros, creo, una vez más hemos cumplido este objetivo, amigo del campo, de la ruralidad, de entregarle toda esta información muy útil, que es necesaria que usted la conozca hoy día. La próxima semana con alguien nuevamente que nos va a ayudar y nos va a orientar. Siga con nosotros en Polar Comunicaciones, siga en Patagonia Rural todos los días miércoles y domingo. Muchas gracias y hasta siempre. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.